Saludos y un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, buenas noches. Gracias, Caleb. Gracias, hijito mío. Muy buenas noches, querida Rocío. Gracias por estar ahí muy puntual. Gracias, Jaycee. Un abrazo grande para ti también. En la fidelísima ciudad de Chachapoy, Zenón Silvestre, allá en Santa Elena, Guayaquil, Ecuador. Juan González en Lima. Mónica Avillón en Guayaquil también. Muchas gracias por su amable sintonía. Vamos a comenzar orando, entregando este tiempo al Señor, orando por Israel, orando por nuestro país, orando por nuestra familia espiritual, que es el café, y por todos nuestros seres queridos. Amoroso Dios, bendito Salvador, en esta noche nos gozamos en reunirnos un grupo de tus hijos, Señor, con el único propósito, Señor, de escuchar tu palabra, de ser ministrado por ti, de que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú sanando nuestras heridas, restaurando cada herida, por más profunda que sea en nuestro corazón. Amoroso Padre Santo, te doy gracias, Señor, por Rocío. Bendigo su vida, Señor. Mañana se cumplen 13 años de que su mamita partió a tu presencia y también se cumple un año de que su sobrino también en esa misma fecha partiera a tu presencia. Oramos por Malena, su mamá, que tú lo bendigas, Señor, que tú lo guardes, que tú lo fortalezcas, que tú le des el consuelo, la tranquilidad, el reposo, el sosiego que ella necesita, Señor, en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, un toque tuyo, un abrazo tuyo, Señor, que lo llene de tranquilidad y paz en el nombre precioso de Jesús. Oramos por el Estado de Israel. Están a puertas de un gran enfrentamiento bélico, Señor. Todo está, los ejércitos están ya frente a frente, es decir, solamente falta una orden, una palabra, ataquen, esto se comenzará a incendiar. Señor, oramos por Israel. Es un pueblo profético, es un pueblo, Señor, escogido por ti. Es la nación, el Estado que tú creaste, Señor, que tú fundaste, que tú escogiste, que tú elegiste para mostrar tu gloria, para mostrar tu poder, para mostrar, Señor, tu gracia hacia el mundo. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice orar por la paz de Jerusalén y eso es lo que hacemos desde acá, porque queremos ser bendecidos. Señor amado, encomendamos en tus manos la vida de cada judío allá en Israel y también fuera de Israel, en el nombre de Jesús. Y que todos sus enemigos, todos los iraníes, malos, perversos del Islam, extremistas, terroristas, Señor, sean confundidos, sean trastornados, papá, en el nombre de Jesús. Padre bueno, encomendamos en tus manos la nación de Israel en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro querido país, nuestro querido Perú, un país realmente muy bendecido, pero a la vez con gente muy perversa, muy mala también, y con gente en la política que se ha corrompido tanto. Señor, tu palabra nos manda, nos ordena, Señor, a orar por nuestros gobernantes. Oramos por ellos en el nombre de Jesús, para que seas tú guiando, Señor, las decisiones que van a tomar, para que puedan legislar, crear leyes justas, Señor, en bien de los que lo más lo necesitan. Amoroso Padre, bendecimos, Señor, a nuestro pueblo peruano en el nombre de Jesús, también a la República del Ecuador. Tenemos muchos amigos y hermanos en Cristo allí. Oramos también, oh Dios, para que tú bendigas a su presidente, que tú bendigas a sus ministros, que tú bendigas a sus congresistas, papá, y que los guíes, Señor, en legislar con justicia para que Ecuador sea una gran potencia bendecida, papá, en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, lo mismo por Colombia, lo mismo por Venezuela, lo mismo por Argentina, por Bolivia, por Chile. Que tú bendigas todo Sudamérica en el nombre de Jesús. Que Sudamérica pueda
tener un encuentro con Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amoroso Padre Santo, en esta noche, Señor, bendecimos a nuestra audiencia en estas tres plataformas, el Zoom, el Facebook y el YouTube. Señor, que tu palabra pueda correr. Esta noche, Señor, tú nos hablarás a través de Rocío. Queremos estar atentos, queremos estar, Señor, preparados para recibir tu palabra en esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, muy buenas noches, amados hermanos, y bienvenidos. Rocío, querida, estás en casa y puedes compartir lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Bienvenida. Adelante. Gracias, maestro. Buenas noches con todos. Hola, Calecito, hermano Emilio, Jaycee, Juan, Mónica, Zenón y todos los que se irán incorporando en la noche. Y los que vean este día, la enseñanza que Dios nos tiene para hoy. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes. A veces el tiempo nos gana, a veces las situaciones, porque uno trabaja pues en el mundo secular, ¿no? Entonces es un poco complicado últimamente. Y justamente de estos temas un poco vamos a hablar el día de hoy, porque justamente por eso es que he mencionado el título como señales de su cercanía. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien es cierto, hay muchas señales, vamos a ceñir el tema en dos que personalmente es de lo que el Señor me ha hablado mucho y nos insiste que tengamos mucho cuidado con estas dos, que son el engaño y la mente depravada. Los dos textos básicos son Mateo 24, del 3 al 4, Mateo 24, del 3 al 4, Romanos 1, del 28 al 32, Romanos 1, del 28 al 32, pero también utilizaremos por ahí otros textos que nos van a apoyar a lo que estamos hablando. Y si bien es cierto, el tema de hoy no está centrado ni en el rapto ni en la segunda venida de Cristo propiamente, pero sí, digamos, en su conjunto. O sea, no vamos a hablar de qué es el rapto, qué es la segunda venida, pero tiene relación porque no podemos hablar de las señales si no hablamos del acontecimiento, ¿no? Del evento. Entonces, bueno, yo justamente en esta noche quería iniciar esta enseñanza con unas preguntas que creo yo son muy importantes para sentar las bases de nuestra identidad en medio de este mundo en el que nos movemos, ¿no? Y el primero sería, ¿qué evento, personalmente, porque hay que hacer la pregunta personal, cada uno se hace la pregunta, ¿qué evento estoy esperando? ¿Qué evento estoy esperando? ¿El rapto? ¿O el día que también es llamado el día del Mesías, la esperanza bendita, también se le llama? O estamos esperando el día del juicio, o también llamado el día del Señor, o la segunda venida de Cristo. Como les decía hace un momento, si bien es cierto, el tema no se centra en diferenciar ambos, porque además hablar de tanto del rapto como de la segunda venida, tendríamos que hablar de varias posturas, ¿no? No es solamente una, hay mínimo tres, ¿no? Unas hablan del rapto pretribulacional, ¿no? Antes de la tribulación, otros que hablan de en medio de la tribulación y otros hablan como que es un mismo evento o junto, muy junto con la segunda venida de Cristo, ¿no? Y yo creo que bastante el maestro nos ha hablado justamente de este tema y algo que también es importante entender es que podemos tener posturas distintas, pero lo importante es, como decía hace un momento, qué es lo que esperamos, ¿no? Nuestra fe en este mundo en el que vivimos ahorita, ¿en qué está centrado? Si bien es cierto, nuestro centro es nuestro Señor Jesús, pero ¿qué esperamos de Él, ¿no? ¿Qué esperamos que Él haga? ¿No? ¿Qué queremos ver? ¿No? ¿Qué queremos que nuestros ojos vean? Y para eso es importante también tener en cuenta
en primer lugar, lo que dicen obviamente las escrituras, que es lo primero, porque todo lo que nosotros consumimos tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. Eso es innegable. La palabra de Dios es lo que nos centra a nosotros, es por la palabra que conocemos a nuestro Señor Jesús, es por la palabra que sabemos que Él es Dios, que Él es hombre, que Él vino, nosotros nos hemos entregado a este Señor Jesucristo que nos ha salvado por su sacrificio, por su muerte cruenta, pero también nos ha dado la vida eterna a través de su resurrección. Entonces, no hay otra cosa principal que la palabra de Dios, ¿no? Nuestro maestro siempre nos dice que nuestro Dios y la palabra son uno solo. Y es porque si nosotros no nos centramos en la palabra, podremos adquirir, por ejemplo, el mundo, la creación en sí, nos habla de nuestro Señor, pero no es suficiente, ¿no? Porque la palabra es justamente la que nos hace también llegar a valorar la creación, ¿no? Y es un tema de nunca acabar, o sea, la Biblia, por eso se llama palabra viva y eficaz, porque nunca se acaba, ¿no? Nunca se agota. ¿En qué sentido? Que siempre nos va a dar una nueva revelación. Y eso es lo maravilloso que el Señor tiene con nosotros, de habernos puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros para que nosotros podamos adquirir, ¿no?, el conocimiento, pero no un conocimiento mero, conocimiento cognitivo, ¿no?, mental, sino ese conocimiento que transforma, ese conocimiento que compromete, ese conocimiento que ama y ese conocimiento que nos acerca a lo que siempre decimos, tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, yo quisiera hablar un poco, como les decía hace un momento, de estos dos acontecimientos, porque de ahí viene el tema de las señales de su cercanía. Quiero empezar con el texto que mucho nos gusta, que lo hemos escuchado varias veces, que de repente lo tenemos muy, muy cercano, que es Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6, que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, en otros textos dice, en otras traducciones, y las sazones, ¿no? Acerca de los tiempos de las sazones o de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Esta parte es clave para entender lo que significa el rapto, ¿no? Porque muchos nos dicen que el rapto va a venir en un abrir y cerrar de ojos y no vamos a saber ni siquiera en qué momento estamos hablando y ¡pum!, vamos a desaparecer, que es lo que se llama la inminencia del rapto. Pero, ¿por qué el Señor nos dice, si este texto habla del rapto, por qué nos dice, hermanos, no necesito de explicarles? ¿Por qué? Porque los profetas venían ya hablando de este evento, ¿no? Como Daniel. Luego en el verso 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ese es clave para saber que este texto es sobre el rapto, porque cuando habla de el día del Señor, está hablando justamente de este acontecimiento. Ahora, hay algo importante que nos dice a continuación, que muchas veces la gente lo toma, los creyentes más que nada, como que es para el creyente, y esto no es para el creyente, este es para el no creyente. Lo que dice a continuación, vendrá así como ladrón en la noche. No es para los creyentes, es para los no creyentes. ¿Y por qué insisto en esta parte? Por lo que dice a continuación, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no dice sobre nosotros, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, en otros dice dolor de parto, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Nosotros no somos de las tinieblas, nos está diciendo el mismo texto. Mas vosotros, en el versículo 4, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Nosotros somos hijos de la luz con L mayúscula, ¿no? Somos hijos de Dios. No somos de la noche ni de las tinieblas.
En el versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás. Está haciendo ahí la diferencia. Si no velemos y seamos sobrios. Esta parte me parece demasiado importante porque a veces se dice que no, es verdad que no sabemos el día ni la hora, pero eso no significa que no nos demos cuenta que está cerca, que es diferente. ¿No? Es distinto. Y aquí nos dice por eso que no nos quedemos dormidos, en otras palabras, ¿no? No nos durmamos, dice como los demás, o sea, no, los demás están en su garbanzal, en sus negocios, en sus cosas, ¿no? Sino velemos y seamos sobrios, o sea, estemos atentos. A eso se habla cuando se dice sobriedad en la Biblia. No habla solamente de haber tomado, ¿no? Que es lo que podemos de repente discernir humanamente hablando. En la Biblia nos está diciendo estén atentos. Eso es lo que nos está diciendo. Estén despiertos, abran los ojos, ¿no? Velemos, ¿no? Y dice, entonces, el día del Señor es para el mundo incrédulo. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque cuando este texto habla de la segunda venida, de nuestro Señor nos está hablando de que, o mejor dicho, cuando se habla de la segunda venida del Señor, sabemos que Él viene a juzgar. Y si bien es cierto, todos vamos a pasar, ¿no? Pero no vamos a pasar el tiempo de la ira, que dice en textos más bajos, ¿no? No hemos sido creados para ira. Y justamente la ira está hablando de la segunda venida en el momento que el Señor va a juzgar. Entonces, no podemos creer que nosotros, si bien es cierto, y ya lo ha dicho muchas veces el maestro, en el arrebatamiento viene por nosotros y en la segunda venida venimos con Él, ¿no? Que es diferente, ¿no? Porque nosotros venimos con Él en la segunda venida. Entonces, cuando nos habla la palabra de Dios de los días postreros, nos habla de todo este conjunto de los últimos días, ¿no? En segunda de Pedro 3, del 1 al 4, de Pedro 3, del 1 al 4, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, ¿no? Está hablando Pedro, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En primer lugar, ¿qué dice Pedro, no? O sea, estoy apelando, ¿no? Al conocimiento que ya tienen y que haya un limpio entendimiento, en otras palabras, una sana doctrina, una mente limpia, sana, ¿no? Para que tengáis memoria de las palabras que han por los santos profetas, lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Por qué en Tesalonicenses nos dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba? ¿Por qué? Porque los profetas ya habían hablado sobre esto, ¿no? Y recordemos que el pueblo de Israel, al principio, antes de que existieran las escrituras, todo lo hacían de tradición oral, ¿no? Entonces, ¿qué tal capacidad de tener esa memoria y también de escuchar la palabra, ¿no? Pero también nos dice en otros textos que también los mataban, ¿no? También los mataban porque no aceptaban lo que les decían, pero eso no significa no saber, ¿no? No aceptar no significa no saber, ¿no? Que son dos cosas también distintas. Y pasa también el día de hoy. Hay mucha gente que conoce al Señor, pero ¿cuánto aceptamos de lo que Él nos pide, de lo que Él nos dice? ¿No? Esa es otra cosa. Y luego dice, él sigue el texto y dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, en el 4 dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Por qué Pedro nos habla de esta parte y les hablaba al pueblo en ese tiempo y nos lo dice hoy? En otras palabras, hay muchas doctrinas que se han levantado hace un tiempo, ya un buen tiempo hasta ahora, que hablan de que no existe, que no va a haber, que ya hubo arrebatamiento, lo cual no sé de dónde sacan eso, ¿no? Es un poco problemático lo que dicen. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso digo al principio, tengamos cuidado con lo que consumimos, lo que leemos, lo que entra a nuestros oídos, a nuestros ojos, a nuestra mente, porque vendrán burladores, ¿no? Y se burlarán. Oye, ¿dónde está tu Señor? ¿No dice que iba a haber un arrebatamiento? ¿No? Y mucha gente que de repente no es tan firme en la fe,
se va a decaer y va a creer en esas falsas doctrinas que dice que ya pasó, ¿no? Entonces, en Mateo 24:44 nos dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El contexto de este verso es el rapto, tenemos que tener en cuenta. No sabemos ni el día ni la hora, eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Cuando alguien te dice una fecha, corre de ahí, ¿no? Porque podemos tener indicios y eso no significa que yo sepa el año, el mes, etcétera, ¿no? Pero los eventos circundantes, sin embargo, nos van a avisar su proximidad, su cercanía. Sabemos que será antes de los días de Noé, porque también la palabra nos lo dice. El juicio fue por agua, pero en la segunda venida de Cristo será por fuego, ¿no? Lo podemos meditar incluso en los versos del 5 al 7 de esta misma carta, o sea, la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, o sea, en los versículos que continúan. Después de esta pequeña introducción, pues ya puedo un poco hablar acerca de estas señales del engaño y la mente depravada. Ahora, hay que tener en cuenta que no es la única, ¿no? Como dije al principio, no es que sean las únicas señales, ¿no? Sino que son las que el Señor nos insiste que tengamos cuidado con ellas, mucho cuidado con ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una señal importantísima de que se acercan, que ya estamos en los últimos días y que se acerca el rapto, es que el Señor ha traído y sigue trayendo a su gente de Israel, a su pueblo, a su país, a su lugar de origen, ¿no? También podemos ver cómo es atacado Israel, ¿no? A partir de Irán, porque inclusive en el libro de Daniel, en el capítulo 8, nos habla del imperio del carnero, y cuando habla del imperio del carnero está hablando de los medos persas, y si vemos el lugar, ¿no? La parte geográfica es justamente Irán y los pueblos que están ahí, ¿no? Y que muchas naciones se van a juntar para estar en su contra y atacarlos, ¿no? Pero uno de las señales tan fuertes que se van a dar y que se están dando, mejor dicho, es el espíritu del anticristo. Justamente de ahí vienen estas dos señales de las que les quiero hablar o enfatizar un poquito más, quizá, ¿no? Es el espíritu que gobierna, el espíritu del anticristo, ¿no? Y ese espíritu del anticristo es blasfemo, ¿no? Porque lo que hace es atacar, estar en contra de la verdad, estar en contra del carácter de nuestro Señor, estar en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Entonces es un espíritu blasfemo. Y precisamente por eso es que aumenta el pecado, por lo tanto también llega un momento en que el Señor también entrega a la mente depravada, ¿no? Los réprobos también que se les dice. Y todo esto que sucede parte de lo mismo que partió el Génesis, ¿no? Porque cuando le habla a Eva, la serpiente, que después vamos a hablar justamente de lo que es ser bestia, que es también una tendencia y que es satánica, que se está dando en la actualidad, cuando le habla a la serpiente, a Eva, eh, ataca su identidad, ¿no? Ataca, eso es lo primero que ataca Satanás, la identidad del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sabemos quiénes somos, ¿no? Somos más presa fácil que él haga lo que se le da gana con nosotros. Entonces, eso fue lo que pasó cuando le dijo, en otras palabras, ¿no? Parafraseando, no le hagas caso a Dios, ¿no? Porque lo que pasa es que él sabe que si tú vas a comer, ustedes van a comer de esto, van a ser como Dios. O sea, no se reconoció en ese momento Eva y obviamente tampoco Adán, que eran ya semejanza y habían sido creados como semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, la identidad es lo primero que va a atacar este espíritu del anticristo, este espíritu satánico. Entonces, cuando hablamos de Isaías 5, por ejemplo, ¿no? 20, 25, justamente es lo que nos dice, ¿no? A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Porque cuando tú no sabes quién eres, ¿qué cosa haces? Sigues como carnerito lo que hace el resto, ¿no? Porque hay muchas cosas que, si bien es cierto, vienen de una mente que está totalmente desviada, ¿no?
está totalmente desviada de los planes de Dios porque no lo conoce, porque no lo vive, no lo quiere, lo está desechando de su vida. También hay muchos que van a imitar eso por estar a la moda, ¿no? Y ahí vienen justamente las situaciones masivas, ¿no? De problemas de identidad, porque ya no se da solamente con unos pocos, sino se da de manera masiva, general. Y dentro de lo que son todos los engaños, ¿no? Dentro de este espíritu del anticristo, en primer lugar tenemos que entender algo muy importante, ¿no? Nosotros no somos, como nos decía la palabra, nosotros no somos de las tinieblas, sino de la luz. Por lo tanto, si nosotros somos de la luz y testimoniamos a la luz, nos guste o no, y lo digo de manera personal porque muchas veces le he dicho al Señor, es que el mundo me abruma, Señor, me siento ya a veces muy rebasada con las cosas que pasan, pero estamos llamados a hacer luz en medio de todo lo que nos acontece, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los niños y los adolescentes, que son los más débiles, son los que están siendo atacados en su identidad, ¿no? Engañados. Entonces, cuando hablamos incluso de todos estos engaños, vemos cómo ha crecido, por ejemplo, el antisemitismo, porque hay muchas universidades de Europa, de Oriente, inclusive las latinas, en donde cada día hay más gente que está en contra de Israel, ¿no? Increíble, pero es así, ¿no? ¿Por qué? Porque unos tendrán su convicción errada, como dije en principio, tienen una mente que está desviada, pero hay otros que simplemente siguen al amiguito. ¿Qué es lo que a muchos seres humanos les pasa cuando van a las votaciones, ¿no? Van a las urnas y ¿qué hacen? Preguntan, oye, ¿por qué vas a votar? Ah, ya, pues yo también votaré. Ni siquiera saben por quién están votando. Simplemente porque el grupito lo hace y yo también voto. O sea, seguimos, cuán perjudicial puede ser muchas veces seguir una moda, una tendencia, que es lo que en la actualidad se habla de eso, ¿no? Porque ahí está inmerso el engaño, ¿no? Está totalmente inmerso el engaño. Entonces, cuando nos habla Mateo 24, que fue el texto que les dije que era el texto, uno de los textos bases, 24 del 3 al 4, le voy a dar lectura que dice, y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, ¿no? Lo primero que nos dice el Señor es mirad que no os engañe. Este texto es una palabra directa de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta eso. Lo dice el mismo Señor Jesucristo. Y él enfatiza, mirad que nadie nos engañe. Cuando miramos esta palabra mirad, literalmente significa velar o vigilar. Hay que tener en cuenta que en el griego, mirar, velar y vigilar es prácticamente lo mismo. Entonces el Señor nos está diciendo, vela, vigila, y ya lo habíamos visto en Tesalonicenses, ¿no? Que estemos sobrios, velando, mirando, atentos a todos los signos de los tiempos, ¿no? En estos últimos tiempos, obviamente, como hemos dicho en principio, habrá un fuerte espíritu de engaño, y de hecho lo hay, lo estamos viendo, lo estamos viviendo desde niños pequeños que les dicen leyes, algunas leyes que se están dando en muchos países donde el niño de 3 años puede elegir si puede ser niño o niña, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal engaño, ¿no? Y obviamente el enemigo pone énfasis en los niños y adolescentes porque, repito, lo que dije al principio, son los más débiles, y porque las familias en la actualidad, los padres, no están velando, no están vigilando, simplemente se dejan llevar por modas. No, eso ya va a pasar, es una tendencia. Bueno, es que ellos tienen el derecho. Hace un rato escuchaba un video en donde hablaban justamente
esas dos posiciones y algunos defendían, obviamente, los que tienen un poco de criterio, sin necesidad de ser creyente, eh, defendían a los adolescentes que no pueden tener la potestad de a los 14 años decidir de tener una vida sexual abierta, ¿no? Mientras que otros decían que sí, tienen todo el derecho, o sea, Dios mío, o sea, esto nos hace ver cuánto engaño está poniendo dentro del seno familiar el enemigo. ¿Y por qué? Porque los padres no están velando, no están mirando, no están vigilando. Los padres no están capacitados, han dejado dormido al espíritu. No, ni siquiera muchos de ellos ni siquiera se enteran que tienen un espíritu, se preocupan solo por la caja externa del cuerpo, ¿no? Y dejan que el alma esté totalmente vacía o de lo contrario llena, pero disculpando la expresión, de porquerías, porque eso mismo es lo que le remiten a sus hijos. Y lo digo porque yo lo veo, soy maestra y veo a veces niños con unos conocimientos que yo digo, ¿qué? ¿De dónde salió esto? ¿No? Y conversando, ellos mismos lo comentan, que lo ven en la casa, que lo dicen los padres, etcétera. Entonces, las familias están siendo engañadas para poder tirar al suelo a los niños y a los jóvenes, ¿no? Para que podamos, porque en realidad la agenda satánica es tener esclavos, ¿no? Al ser humano, tenerlo de esclavo, porque no es que Él nos quiera. Él nos aborrece porque aborrece a quien ha muerto por nosotros, ¿no? Entonces, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos esa potestad de poder saber, conocer, estar totalmente seguros de que Él nos protege y tenemos autoridad. Pero ¿qué pasa con aquellos que ni siquiera lo conocen o que saben que existe, pero realmente no lo conocen, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Segunda Tesalonicenses 2, del 11 al 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, eso no significa que Dios dice, a ver, ya, a ver, tú vas a ser engañado, tú no. Tú vas a ser engañado, tú no. No, no se refiere a eso, ¿no? Cuando dice que el Señor envía un poder engañoso o deja que seas engañado, es porque simple y llanamente no hemos creído en Él, no hemos creído en la verdad. Tan simple como eso. O sea, somos nosotros los que determinamos, porque nos gusta aceptarlo o no, el tener fe es una decisión nuestra. Entonces, si nosotros decidimos por la verdad, decidimos por el Señor. Entonces, hay mucha gente que decide por no tenerlo a Él, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta lectura. No es que el Señor elige a unos para ser engañados y a otros no, sino que nosotros nos cerramos a la verdad. Cuando nosotros rechazamos la verdad, bueno, el Señor dice, porque el Señor no nos obliga. Bueno, si quieres, sufre, pero no nos obliga. Nos pondrá un montón de luces en el camino para que regresemos quizá a la verdad. Pero muchos no lo harán, ¿no? Entonces no significa que el Señor a algunos nos va a elegir para la verdad y otros para la mentira, sino simplemente, bueno, esa es tu elección. Entonces rechazar la verdad es caminar y aceptar, vivir con el Padre la mentira. Entonces cambia la identidad, ¿no? Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, cuando no creemos en esa verdad, en ese hecho que es la verdad, que viene de la verdad, que es Dios, entonces nuestra identidad cambia, ¿no? Nuestra identidad se hace depravada por el engaño, ¿no? Se desvía. Entonces, esto nos indica la importancia, como dije en principio, de qué es aquello que estamos consumiendo, que leemos, que escuchamos, ¿no? Eh, Incluso hay gente adulta que dice, no, pero yo sí estoy en la capacidad de poder ver esto y esto porque sé en qué momento lo voy a dejar. Cuidado, ¿no? Cuidado, porque también la palabra nos dice que hasta los hijos serán engañados, ¿no? Entonces,
cuidado, cuidado, no tentemos a la tentación. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con aquello que dejamos que entre a nuestro hogar, porque ahí es donde se abren puertas, ¿no? Abrimos ventanitas, solamente un pedacito que abramos, ¡pum!, entra el enemigo, ¿no? Él no es como el Señor que está esperando que le abramos, ¿no? Como dice la misma palabra, estoy a la puerta y llamo, pero Él no tira la puerta, el enemigo sí. Si abrimos un poquito o simplemente ya estamos abriendo la llave, ¡pum!, avienta la puerta y entra, sin ser invitado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hace unos días les comento que vi un video en el cual había una mujer, creo que estaba en Inglaterra, me parece, y ella estaba predicando en la calle y estaba cerca a una clínica abortiva, estaba a unos metros de esa clínica. De la nada, en la parte de atrás apareció un hombre, la agarró de los pelos y la tiró al suelo, y en el suelo la pateó. Y la mujer siguió hablando, se paró, la gente pasó y no hubo nadie que la defendiera, absolutamente nadie que la defendiera. Y ella se paró y todavía dijo, estoy bien, y riéndose porque nadie le importó. O sea, el hombre la jaló, la aventó por los pelos, la jaló un buen trecho y nadie, o sea, la gente pasaba, pasaba y algunos ni siquiera miraban, otros miraban, pero igual nadie hacía nada. ¿No? Eso me trajo a colación el pasaje de El buen samaritano, ¿no? Me hizo recordar el buen samaritano. Pasaron sacerdotes, levitas, etcétera, y nadie levantó a este hombre caído. Entonces, la pregunta aquí es para nosotros, ¿no? Porque para el mundo impío no podemos pedirle a alguien que haga algo de lo que no conoce. Nosotros que conocemos al Señor, ¿qué haríamos? ¿Qué habríamos hecho en esa situación? Y justamente ahí viene nuevamente mi pregunta anterior, ¿no? ¿Qué evento estamos esperando? Si yo estoy esperando el rapto, ¿qué estoy haciendo con mi vida hoy? ¿Y de qué manera estoy testimoniando al Señor hoy? ¿No? Hace unos días, cuando escribía los cafecitos de la mañana, les contaba un poco de lo que se está pasando en el colegio, ¿no? Ha entrado una nueva directora y es una persona totalmente cerrada, no es nada amable, no tiene respeto y tampoco nada de humildad, porque se ha equivocado ella, les cuento un poco, ella se ha equivocado, no sabe, no sabe hacer planillas. El director anterior, él los hacía, pero cuando ella ha venido del otro colegio eh, de pro, si no me equivoco, había otra persona que hacía las planillas. Entonces ella al hacerlas se ha equivocado. Y a todas, el personal de verano de primaria, nos han descontado como tardanza. Y yo, ante Dios digo, a veces incluso llego hasta antes que el portero para que me abra la puerta y él se pueda ir a la otra sede de secundaria. Entonces yo a veces llego antes que él para que me pueda hacer pasar y no tener que esperar tanto rato fuera. Y me pusieron tardanza. No solamente, no es el hecho de que me duela que me hayan quitado 36 soles 60. Me dolió el hecho, primero, que me digan que he llegado tarde y segundo, que la señora no sea lo suficientemente humilde para decir, me equivoqué. Esa parte me dolió más. Y que cuando vaya a preguntarle, diga que, bueno, pues sí, hubo un error. Entonces digo, y de verdad se los digo, si no fuese creyente, no sé, en ese momento lo hubiera agarrado con ida y vuelta, así, ¿no? Pero gracias a Dios hay un Dios que nos sostiene, nos dice, calma, que yo soy quien voy a arreglar esta situación, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? No es fácil. Entonces, por eso es la pregunta. Cuando vemos estas situaciones de injusticia, de engaño, de mentira, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿No? Porque las persecuciones de las que hablamos anteriormente van a ser cada vez mayores. Hasta ahorita no han llegado tan fuerte en nuestros países latinoamericanos, pero en la mayoría de los países la persecución a los cristianos cada día es peor. Cada día hay más matanza a los cristianos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué posición vamos a tomar en el momento que eso llegue a nuestra patria, ¿no?
porque si vislumbramos cómo se está todos los días corriendo, que de hecho el Señor está cortando los tiempos porque quiere que todos seamos salvos, ¿cuánto faltará para que pase aquí, no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Escuchaba también a un maestro justamente de una universidad de Israel que se llama Baruch Korman, su maestro de una de las universidades allá o escuelas, y él comentaba que en Arizona el gobierno ha censurado una universidad cristiana, ¿no? ¿Y por qué la ha censurado y ha cesado su relación con esta universidad? Simple y llanamente porque esta universidad ha decidido seguir siendo cristiana. Y para ellos eso es ser intolerante. Entonces, cerró el gobierno de Arizona, no quiere saber nada con esta universidad, ya no manda estudiantes, ni también tenían intercambios con maestros, nada. Incluso han dicho que los estudiantes que salgan de esta universidad como maestros no serán aceptados en ningún lugar de Arizona. O sea, que ellos para ejercer de maestros van a tener que salir de ahí. ¿Por qué? Porque ellos siguen creyendo firmemente en Cristo, ¿no? Entonces, ahora, con respecto al engaño en sí, que venimos hablando, vemos, por ejemplo, en Estados Unidos hay una mega iglesia. No quiero mencionar el nombre del pastor, de repente ustedes por ahí se van a dar cuenta de quién hablo. Es hijo de un pastor que fue, un predicador que fue muy conocido, muy bueno, que ya falleció, pero su hijo pues no tiene, pues no sé qué pasó con este señor, pero por ejemplo él ha hecho una conferencia en su mega iglesia, ha hecho una conferencia para padres de hijos de ¿cómo es? LGTBQ, ¿no? Eh, Porque él también dice, y lo dijo públicamente, que muchos de estas personas eh, tienen una mejor fe que la nuestra, ¿no? Eso fue lo que él dijo, que tienen más fe que nosotros. Abiertamente lo dijo. Y bueno, personalmente creo que no solamente es un engaño lo que hace este señor, sino además es una apostasía, ¿no? Porque nosotros como hijos de Dios no es que odiemos a las personas así, no, claro que no, las respetamos y las amamos porque Dios también las ama, pero no podemos odiar lo que Dios considera una, una cosa desviada, una cosa que no es, ¿no? Porque volvemos al tema de la identidad, ¿no? Entonces, Dios no quiere que seamos aquello que no, Él no ha creado para nosotros. Él no quiere que nosotros vivamos en un mundo errado, que creamos algo que no somos. Y eso en todos los términos, ¿no? Porque muchas veces, muchas de nosotros, de repente sabemos muy bien que somos hombres y mujeres, pero a veces tenemos también, que hemos creído mentiras que de pronto nos han dicho de niños o por ahí, que no valemos o que somos así, o sea, y muchas veces caminamos con esa mentira también, con ese engaño. Y eso también está atacando nuestra identidad. Pero si este hombre es supuestamente un pastor cristiano, está diciendo esto, y es más, ¿no? Él y otras iglesias eh, están inclusive aceptando pastores o ministros transgénero, gays, etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo? Es una apostasía. O sea, esta mentira está tan grande dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, esto nos está haciendo ver lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que hasta incluso los hijos serán engañados. Pero también la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que aquellos que se vayan nunca fueron nuestros, estuvieron ahí, pero no eran de nosotros, ¿no? Entonces, de verdad que cuando uno lee estas cosas o las ve, no solamente indigna, sino que da tristeza, ¿no? Da mucho dolor porque cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas personas que están buscando sinceramente a Dios encuentran a este tipo de gente y son totalmente desviados, ¿no? Son totalmente enseñados mal, o sea,
una doctrina totalmente satánica, totalmente desviada de los planes de Dios, de los propósitos de Dios, del corazón de Dios, ¿no? Entonces, de verdad que esto es realmente muy triste, muy preocupante, y es el momento en donde uno no puede callarse, ¿no? Justo hablamos al principio con el maestro, decíamos que el cristiano no debe involucrarse en política como partido quizá, pero nosotros no podemos ser apolíticos desde el momento que vivimos en un país y somos parte de él. Y tenemos todo el derecho y hasta la obligación de, siendo cristianos, denunciar lo que está mal. Así la gente nos diga, estás mal, estás viviendo en el pasado. ¿No? Las etiquetas que nos puedan poner no debe cancelar lo que nosotros sabemos que tenemos que decir, ¿no? No podemos. Entonces, a medida que el tiempo va avanzando, todos estos insultos de intolerantes, fanáticos, inclusive racistas, que no tienen nada que ver, pero son los desviados, distraídos de la verdad. La élite quiere crear pues catástrofes, ¿no? Quiere crear caos, porque cuando hay caos, la gente entra en pánico. Y cuando la gente entra en pánico está más vulnerable para aceptar aquellos engaños que supuestamente, entre comillas, muestran que hay alguien o personas o grupos que nos pueden llevar a una salvación de los conflictos y de los problemas que se den, ¿no? Para cambios supuestamente para mejoras mundiales. Y esto, pues, sabemos los que creemos y somos hijos, sabemos que esto simplemente es para allanar el camino del anticristo, ¿no? Para la llegada del anticristo. Ahora, en el Reino Unido, por ejemplo, de repente también lo han escuchado por ahí, hay una nueva tendencia que habla de las ciudades de 15 minutos, ¿no? ¿A qué se refiere? Que están armando ciudades mundiales, ¿no? Las principales, para que todo esté alrededor, ¿no? Estén los centros comerciales, los mercados, o sea, todo lo que es comercio, bancos, instituciones, empresas, o sea, tu trabajo, tu estudio, tu casa, todo va a estar centrado en pequeñas ciudades, ¿no? Y los que han promovido esto son los del Reino Unido. ¿Para qué? Porque es una forma también de mantenernos confinados, ¿no? Como pasó con el COVID. Es otra forma de mantenernos confinados con estas ciudades de 15 minutos. También veía, por ejemplo, algo que también de verdad que no me sorprende, pero sí me espanta cuando veo cosas horrorosas. Y vi un video donde hablaban del carnaval de Italia. Bueno, dicho sea de paso, la palabra carnaval es carne a Baal, ¿no? Sabemos que eso sí es lo que significa el carnaval, ¿no? Es entregar la carne a Baal, ¿no? Al enemigo. Por eso los cristianos no creemos y no participamos de los carnavales. Entonces, hablaba del carnaval de Italia y dice que en el desfile se veía, quizá hemos visto cómo eh, nos muestran a veces a la IA, ¿no? Nos muestran a la IA como si fuera parte persona, parte robot, peladito, ¿no? Ya se veía un muñeco enorme así, como lo que lo pintan, y le ponían un letrero que decía Mesías, pero la IA de en medio como IA, ¿no? En mayúscula. Y alrededor ponían a obispos, cardenales, muñecos también enormes que caminaban, ¿no? Y la gente aplaudía, ¿no? Y decían, sí, el nuevo Mesías es la IA. Ese era el carnaval de Italia, ¿no? A veces nos espantamos de los carnavales, de los bacanales que hay en Brasil, pero imagínense lo que está pasando en Europa y en Italia, ¿no? En Italia, imagínense. Ahora pues tendríamos que preguntarnos, ¿no? Porque yo veo en mis mismas compañeras muchas veces de trabajo que antes de informarse de algo, sea el tema que sea, lo primero que hacen es entrar a un TikTok, a un Instagram, por ahí se entera, ¿no? Pero nosotros sabemos cuál es nuestra fuente de verdad, ¿no? La única fuente de verdad que es la palabra de Dios.
Para mucha gente puede ser, como decía el maestro Max, and Google, ¿no? Pero para nosotros sabemos que es la palabra de Dios. Entonces, primero tenemos que enterarnos de lo que dice la palabra para que aquello que leemos, vemos, escuchamos, etcétera, se alinee a la palabra, ¿no? No es al revés, no es al revés. Hay un destacado periodista, autor e ingeniero de sistemas que es irlandés, que se llama John Naughton. Espero estarlo diciendo bien. Se escribe con su apellido Naughton, Naughton. John Naughton. Es un destacado académico, periodista, autor e ingeniero de sistemas. Él es irlandés. Es reconocido como un gran experto e historiador del Internet y su impacto en la sociedad. Él mostró, me parece que fue hace como medio año, un poco más, mostró un reporte en el cual decía que el programa ChatGPT, que también deben haber escuchado, de repente hasta lo han usado, que es considerado por muchos un gran salto al futuro, él lo presentó más bien como un costoso pacto con el diablo. Y lo dijo no cualquiera, ¿no? Sino, repito, un destacado académico, un periodista, un experto e historiador de Internet. Él dijo que este chat GPT es un costoso pacto con el diablo, ¿no? Entonces, imagínense. Obviamente después esa noticia fue borrada del mapa. Hay gente que entabla diálogos con este programa, ¿no? Y por lo general, alguien también vi en un video donde alguien decía, ¿no? Que hacía preguntas, diferentes tipos de preguntas, inclusive le preguntaba sobre Mahoma, sobre el Islam, sobre Buda, etcétera, y respondía. Pero cuando le preguntaban directamente qué dice sobre Jesús, el Mesías, el Señor, no quería responder o si no negaba su divinidad, decía que podía hablar de un Jesús histórico conocido como cualquier otro profeta. Imagínense lo que respondía este chat GPT, ¿no? GPT se escribe. Entonces, en los últimos 5 años se han presentado inclusive la mayor cantidad de muertes de niños y jóvenes porque han jugado en línea diversos retos, ¿no? Diversos retos, juegos en línea que los han llevado a la muerte, ¿no? Porque por hacer los retos que les decían hacer. No podemos ni mucho menos debemos prestar mucha atención y aceptar todo lo que viene de Internet, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. A finales del 2025, Colombia dijo, documentado, eso significaba que había más sin documentar, presentaron 30 casos muy serios de ansiedad en adolescentes por jugar con la tabla Ouija, por ejemplo. Después también en Internet se escuchan barbaridades como que existe el Sanedrín, que se está construyendo el templo en Israel, puras falacias, puras mentiras, engaños. El año pasado, por ejemplo, y también desapareció de la noche a la mañana, cuando se hablaba del tema de la novilla roja, ¿no? Sabemos por la Biblia misma que la novilla roja es importante porque nos habla o se vincula a la venida del Mesías y se habla de una purificación, ¿no? Se habla de profecía. Y hablaban de que existía una novilla roja, pero bueno, fue también un boom que desapareció de la noche a la mañana. Otra cortina de humo, ¿no? Para que la gente se desespere y obviamente aquel que es incrédulo no lo ve, no ve la venida del Señor, no ve los últimos días, no ve el rapto como una esperanza, como se llama el rapto, una esperanza bendita, sino obviamente como miedo porque ven el juicio, ¿no? Entonces lo ven desde su punto de vista, desde su vida, ¿no? Entonces, esta y otras noticias, pues obviamente alarman a la gente, las desvían, les hacen no estar atentos, vigilantes, que es lo que el Señor nos pide, ¿no? Y viene una decepción también, ¿no? Porque cuando dicen, sí, una vez alguien me habló del rapto, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, ese es otro problema. En Reino Unido, algo que también estaba recordando hace un momentito, es que
wow, eso sí que es impactante, realmente es terrible. Dice que el Reino Unido está promoviendo una ley contra crímenes de pensamiento, ¿no? O sea, y serán considerados crímenes de odio. ¿Y cómo van a medir el pensamiento de la gente? ¿Cómo vas a saber que la gente está pensando, qué está pensando para considerarlo crimen de pensamiento, Dios mío, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el único consejo inerrante, sin error, es el que nos da nuestro Señor. Si nosotros vamos a ir también, entramos a la segunda señal, que es segunda de Pedro 3:33, dice, perdón, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, ¿no? Y en Romanos 1, del 28 al 32 dice, Romanos 1, 28 al 32, dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, ¿no? Este es importante, pues decíamos que el conocer no significa aceptar, conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican, ¿no? Entonces, hablamos de esta señal de la depravación que decíamos hace un momento, viene del espíritu del anticristo, ¿no? El espíritu satánico. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque justamente mucha gente se nos va a acercar con esa característica, ¿no? Estamos viendo cómo se está dando el mundo, ¿no? Todos los conflictos que hay, las pérdidas de identidades con los chicos, ¿no? Por ejemplo, algo que también estaba viendo, que esto es engaño y también depravación, hay una matriz artificial en el mundo que ahorita todavía es un proyecto, pero quieren hacerlo real, que se llama Electolife. Ectolife se escribe, Ectolife, en la cual los padres podrán elegir el sexo, la forma, el tamaño, el color de piel, los ojos, etcétera, de sus hijos, ¿no? Estos bebés se les va a llamar bebés personalizados, ¿no? Y van a ser obviamente de úteros artificiales. Y un paquete, se podría decir, de elite, ¿no? De un paquete elite, de VIP, ¿no? En este sentido, dice que incluso permitirá a los padres elegir también la inteligencia de sus hijos y su fuerza física, ¿no? Y de verdad, hace poco han estrenado una película, no sé el nombre, pero hay una película al respecto, ¿no? De una pareja de esposos jóvenes que ella piensa en no tener hijos, él quiere tener hijos, total, quieren tener un hijo, van a estos lugares para tener un hijo artificial, etcétera, y se ven cómo al final ellos se dan cuenta de la necesidad del cuidado y del amor que el humano puede darle a un bebé que no tiene nada que ver con lo artificial, ¿no? Entonces, cuando dice acá en Romanos que Dios los entregó a una mente depravada, volvemos a lo que decíamos un momento, ¿no? Cuando Dios dice que Dios los entrega, es porque no estamos aceptando la verdad, ¿no? Entonces, si nosotros le decimos, ¿no? La única manera, porque dice, la salvación es para siempre, no la perdemos. La única forma de perder la salvación es decir, no la quiero, ¿no? Yo quiero hacer esto, quiero que mi vida sea como se me da la gana, ¿no? Llena de concupiscencia. Entonces, obviamente ahí, ¿qué hace el Señor? Simplemente te entrega, pues, ¿no? Dios mío, qué terrible. Entonces, ahora, significa que existen leyes espirituales
que aplican cuando rechazamos, ¿no?, el conocimiento de Dios. En Romanos 1, 19, 20 dice, en Romanos 1, 19, 20 dice, porque lo que Dios se conoce, porque lo de Dios, perdón, se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? O sea, acá nos explica que incluso el impío tiene la capacidad de saber que existe un mundo invisible, que existe una deidad, que existe un poder sobrenatural a través de la creación, ¿no? A través de lo que el Señor nos ha puesto, una conciencia, ¿no? Entonces, no hay excusa para que aquel que diga, yo no sé, no conozco, nadie me habló, ¿no? Simplemente cuando nosotros le cerramos al Señor en lo que Él nos quiere seguir dando, entregando, entonces ahí viene el problema, porque somos nosotros los que estamos decidiendo dejarlo a Él, no optar por Él, ¿no? Entonces, las escuelas, por ejemplo, a nivel mundial, se están convirtiendo en lugares de adoctrinamiento, ¿no? Y todo aquello que aprueba esta mente reprobada o depravada, al igual que las universidades, ¿no? Los contenidos son cada vez más pecaminosos y que se están tomando como estilos de vida en las familias, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el intermedio del Super Bowl, ¿qué espectáculos presentan, no? ¿Qué espectáculos han presentado este año? Y todavía mucha gente orgullosa, ay, nos ha representado un latino. Personalmente a mí no me representa, ¿no? Lo degradante. Entonces, así como los musicales, también en los Grammys, en los premios Billboard y en cualquier otro lugar, vemos espectáculos donde se burlan de Dios, ¿no? Hace poco escuchaba también a alguien que es cristiano y comentaba que hay una mujer bastante extraña que ha hecho una película con una cantante y que ella la presentan como una bruja buena, ¿no? Y han hecho también que haga Jesucristo Superstar y ella ha hecho de Jesucristo, ¿no? O sea, burla tras burla a nuestro Señor Jesús. Hay iglesias en las cuales, eso lo decíamos en un principio, que están aceptando que los ministros sean homosexuales, ¿no? Abiertamente el satanismo está siendo cada vez más descarado, ¿no? Existe un club, por ejemplo, satánico, que se llama Club Satánico para después de la escuela, ¿no? En donde lo ofrecen a los padres de familia para que cuando los chicos salgan del colegio y tengan algo que hacer, los manden a su club satánico. O sea, cada vez está más abierto, ¿no? Y bueno, pues, tenemos que hablar de una última tendencia, ¿no? Que esta en realidad se vislumbra desde el año 1992, pero en este año está agarrando mucho auge en países como Argentina, por ejemplo, Colombia, Chile, y también se ha visto ya esas situaciones raras acá en nuestro país, que son los Therians, ¿no? TH, los Therians, que son jóvenes que se perciben perros, gatos, lobos o incluso reptiles, ¿no? Esta depravación nace de la mentira, que puede ser quien tú quieres ser, ¿no? Como decíamos anteriormente. Si tú eres hombre, puedes ser mujer, si eres mujer, puedes ser hombre. Y este es otro ataque a la identidad, ¿no? Y muchos dicen, es solo una moda, es una tendencia, pero esta tendencia tiene un origen satánico, ¿no? Porque en la Biblia habla del terión, ¿no? TH, no sé si lo estoy pronunciando bien, pues es una palabra griega, pero el terión habla tanto en Daniel como en el Apocalipsis, y habla de que es una bestia, ¿no? Recordemos que Nabucodonosor se convirtió en un terión, en una bestia, ¿no? Por no aceptar, por querer ser Dios. Y en el Apocalipsis habla de la bestia de 7 cabezas y también lo menciona como terión, es la palabra que utiliza. Y esta palabra terión viene de ahí, tiene la misma raíz. Entonces vemos que hay esta mentira y depravación ataca y da a luz, ¿no? A raíz del ataque a la identidad del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué son los Therians, no? Porque ellos dicen que sienten, sentir, ¿no? O sea, sienten, o sea, su alma
¿no? Cuando habla de Nabucodonosor, y dice que él tenía alma de bestia, ¿no? Y habla de un juicio también, habla del juicio de Dios. Entonces, es como que estos chicos están entregando su alma al diablo, ¿no? A través de lo que dicen ellos sentir. Y como digo, ¿no? Hay muchos que también, solo por moda, yo también entro a la payasada, pero este engaño lleva a esa depravación, a esa pérdida de identidad, ¿no? En muchos países se quiere legalizar la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Como se ha hecho ya en muchos países con el aborto, ¿no? Y como dije al principio, que los niños de 3 años puedan decidir si quieren hacer una transición de género. Y sin ir más lejos, el actual presidente de nuestro alicaído país, José María Balcázar, quien aparte de muchas cosas turbias y corruptas que tiene en su haber, él ha sido defensor del matrimonio infantil, ¿no? Entonces, cuánta depravación estamos viendo, ¿no? Esta isla de este hombre que murió, desapareció, también, ¿no? Donde estaba la estatua de Moloch. Y justamente también, y recuerdo esto, pues, de todas las asquerosidades que han habido ahí, un padre en Colombia decía que su niño de 3 años, o sea, estamos hablando del nivel inicial, entró y al momento que le dejan entrar para esperar a su niño, él se pasó por otro lado y llegó, como decir, al backyard, ¿no? Al patio trasero y vio, ¿no? Una imagen pintada en la pared grandaza de Moloch, que es el espíritu a los que le arrojan los niños y los queman, ¿no? Los sacrifican. Entonces el padre reclamó, dijo, ¿cómo es posible que pongan esto aquí? Y lo peor de todo, cuando va a ver su hijito, le habían hecho dibujar a esa cosa, ¿no? Entonces, cada vez la presencia depravada y engañosa de Satanás está cada día más audaz, ¿no? Porque la gente, así como Juan Bautista hizo el camino para que venga Jesús, hay gente que está, ¿no? Siguiendo este tema del engaño. Entonces, hermanos, yo solamente quiero decirles que estemos firmes en el Señor, que oremos siempre por nuestras familias, que estemos, como dijo la palabra de Dios, atentos y alertas, velemos, no estemos dormidos y que cuando tengamos que defender la palabra y la verdad, lo hagamos. Gracias, hermanos. Buenas noches. Gracias, Rocío. Tremendo mensaje. Esperamos que el Señor nos hable a través de él, a través de lo que pueda quedar en nuestra retina, en nuestra memoria. Si el Señor lo permite, el día lunes estaremos aquí continuando el libro de Romanos. Un abrazo para todos, que tengan una maravilloso fin de semana. Que el Señor los bendiga ricamente. Muy buenas noches. Bendiciones, familia. Hasta mañana.